Y también, por favor, trátese con respeto, ¿sí? Y bueno, sin ningún otro tipo de preámbulos, llevamos a Guillermo para que inicie este debate. Así que, Guillermo, tu primera palabra. Rapidito antes, ¿alguien más del panel podría llevar el chat, el tiempo en el chat? Por favor. Yo puedo poner el tiempo en chat. Muchas gracias, Rebeca. Muy bien, Guillermo, ahora sí. Gracias. Ok. Nada, pues por el chat y voy a intentar dar unos cada uno. Ok. Comienzo en 3, 2, 1, que creo que lo más importante de este debate es directamente agarrar y explicar por qué es que directamente ese riesgo se genera. Fíjense en algo, creo que lo que pasa en la actualidad es que actualmente existen muchísimas empresas que están creciendo, existen muchísimos startups que están generando, pero estas empresas son una empresa de alto riesgo, una empresa que representa una buena idea o en general una innovación específica que se está vendiendo. Daniel, tienes el micrófono abierto, precisamente porque las empresas quieren eliminar las lógicas de competencia, porque las empresas tienden a fusionarse dentro de sí para integrar este tipo de ideas innovadoras a las suyas que ya tienen una estabilidad económica significativamente mejor. Y en tercer punto, directamente porque existen personas que quieren formar parte del proceso de decisión de manera totalitaria y por eso las compran. En esa medida creo que lo que pasa entonces es que estas cláusulas sí que se activan de manera consistente y forman parte importante del mercado en la actualidad. Marta, tú también tienes el micrófono abierto. Vamos entonces a definir dos cosas que creo que son muy importantes dentro del debate. La primera, ¿qué son los startups? Y la segunda, ¿cómo funcionan las personas que son parte de estos inversionistas minoritarios que están dentro de los startups? Creo que estos startups, como ya lo venía diciendo antes, son empresas tecnológicas que son muy innovadoras. Es decir, que probablemente forman parte de las redes de mercado en la medida en la que precisamente traen ideas tecnológicas significativas, como por ejemplo puede ser, llámese Uber, llámese Rappi, lógicas de mercado que me dicen que yo puedo repotenciar mi inversión más adelante con un valor económico de este tipo de startups. En esa medida creo que entonces hay dos puntos de análisis que son importantes para probar desde el primer gobierno. El primero, cómo es que nosotros estamos eliminando los incentivos de estas personas que están formando parte de estas redes de inversión a participar dentro de los startups. Y segundo, cómo es que realmente tú terminas dañando el mercado de la tecnología en base a esta falta de incentivos. Creo que hay un problema extremadamente estructural dentro de este tipo de startups y es que, como ya lo venía mencionando antes, son negocios de alto riesgo. Es decir, fíjense cómo probablemente invertir en Uber cuando no era Uber como la empresa que nosotros todos utilizamos para transportarnos en el día a día, sino que era una empresa significativamente menor, era algo altamente riesgoso. Es decir, yo probablemente si tengo que pedir un crédito para Uber desde un banco, probablemente significa que voy a tener que asumir una cantidad de tasas de interés extremadamente elevadas, porque no es un negocio que da seguridad, no tiene una plataforma sólida o no tiene un mercado tangible en el cual yo me puedo sostener, precisamente porque es una empresa que es gravemente innovadora, que tiene redes que son extremadamente nuevas, que tiene piezas de mercado que están apenas desarrollando. En esa medida creo que lo que pasa es que este tipo de personas que son accionistas minoritarios sí que participan en este tipo de empresas por una lógica, y es que directamente no necesariamente las inversiones son algo tan extremadamente grande. En esa medida creo que lo que pasa es que entonces si estas personas están participando de manera tan activa en este tipo de inversiones y lo que hacen es repotenciarles y darles capital para que puedan crecer, si yo estoy quitando la capacidad de personas de decisión sobre este tipo de inversiones, lo que pasa es que al final elimino los incentivos para que ellas realmente las asignen. Y vamos a explicar por qué es que esto realmente sea así. Las personas cuando están invirtiendo probablemente lo que quieren es repotenciar su inversión. Es decir, las personas no invierten por caridad, no tienen incentivos para hacerlo, sino es simplemente el puro económico. Entonces noten que cuando lo que pasa es que yo tengo una empresa que yo considero inestable o que yo considero directamente susceptible a cambios en el mercado que son extremadamente rápidos, a mí me interesa tener la capacidad sobre mi decisión. Es decir, las personas probablemente no comprarían Bitcoin si el Bitcoin se vendiera solo y se vendiera cuando ellos quisieran, sino que las personas lo compran porque pueden decidir en base a él. Creo que lo que pasa entonces es que estas personas tienen mucha necesidad de decidir sobre sus acciones porque les interesa, directamente porque saben que hay una banca que es gravemente inestable y porque hay decisiones que son extremadamente grandes a las cuales estas empresas son susceptibles, que son indeseables para sus inversiones. Y lo que pasa cuando tú les eliminas esa capacidad de decisión con este tipo de cláusulas, o cuando les haces invertir y les dices, mira, creo que lo que tienes que hacer ahora es directamente esperar a que alguien venga a comprar la empresa para saber si vas a poder vender o no, o que las vas a tener que vender repentinamente porque alguien la compra, es extremadamente perjudicial precisamente para ese mercado. Pero en segundo punto, y vamos a explicar entonces cómo es que entonces tú estás dañando el mercado de manera significativa precisamente por generar dependencias. Y es que fíjense en algo, ya sabemos que entonces estas personas tienen graves incentivos menores a precisamente dejar de invertir en este tipo de empresas porque ya no tienen la capacidad de decisión suficiente sobre ellas. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces que estos startups no pueden simplemente eliminarse de la faz de la tierra, sino que tienen que buscar otras formas de diversificar su economía y de diversificar su capital. Creo que lo hacen de una forma extremadamente perjudicial, es la de la banca. Es decir, la banca siempre está ahí, la banca siempre tiene liquidez, la banca es la opción más accesible para este tipo de startups, pero ¿por qué es extremadamente mala? Primero,
porque ya directamente nosotros estamos eliminando la capacidad como más de decisión y menos institucional de este tipo de startups. Entonces, muchas de estas empresas que tienen terrenos que no son sólidos desaparecen. Pero el segundo punto es porque tienen que asumir costos de oportunidad significativamente mayores. Es decir, fíjense cómo lo que pasa es que cuando yo tengo que asistir a una banca o asistir a unas tasas de intereses mayores para poder sacar mi proyecto adelante, lo que sucede es que precisamente yo caigo en lógicas que me hacen tener menos profits o menor capacidad de desarrollo o menor capacidad de tener un crecimiento en el mercado exponencial, y esto lo que hace es que estos startups al final vayan desapareciendo porque no son rentables para las personas que los están haciendo. Esto no solamente daña significativamente las lógicas de mercado, sino que los países en los cuales los startups representan una parte importante, como por ejemplo Venezuela, el cual es un país que tiene muchísima capacidad de inversión en base a startups, creo que lo que hace es que precisamente daña significativamente estas piezas de mercado y elimina la inversión o la innovación dentro de este tipo de sectores, que creo que es muy grave, ya lo voy a explicar, antes baja. A ver, no le quitamos a nadie la capacidad de decidir. Si los accionistas minoritarios quieren vender, son capaces de seguir vendiendo las cosas. Eso no está restringido. Claro, pero el problema es que el hecho de que tú tengas una gran cantidad de incertidumbre a la hora de saber cuándo es que estas personas van a recibir una venta o no, simplemente porque existe una empresa minoritaria que les está acechando, es lo que creo que hace realmente el factor de incertidumbre fuerte dentro de estas personas, ¿no? Es decir, creo que estas personas buscan datos y buscan como aspectos que puedan tener de seguridad dentro de sus inversiones, y si no las consiguen porque existen este tipo de cláusulas y si no las entienden porque existen este tipo de cláusulas, creo que es cuando realmente se materializa el impacto. Vamos a entender entonces por qué es tan malo directamente eliminar estos cortes de desarrollo, y creo que es muy intuitivo. Es decir, fíjense en algo. Las empresas extremadamente grandes, tipo Apple, tipo Coca-Cola, gastan grandes cantidades de dinero en innovar, pero al final noten como parte de las innovaciones que estas empresas hacen vienen de este tipo de startups. Creo que si lo que yo pasa es que yo corto significativamente este tipo de startups, lo que yo estoy haciendo es eliminar este tipo de productos que las personas están consumiendo, que uno, es gravemente legítimo en principios, y dos, daña directamente las lógicas de consumo del mercado. Pero en tercer punto, creo que lo que termina sucediendo entonces es que no solamente no hay fusión de empresas, sino que aparte de todo esto directamente estamos eliminando partes del mercado importante en muchos mercados. Creo que esto lo que hace es que directamente yo tenga una menor capacidad de desarrollo económico en este sector que es tan importante. Muy orgulloso de proponer. Muchas gracias por ese maravilloso discurso, Guillermo. Entonces ahora llamamos a Daniel para que abra el caso en las oposiciones. Así que Daniel, tu primera palabra. Se me escucha correctamente, ¿verdad? Sí, fuerte y claro. Vale, un segundito que me pongo el time. Los podéis, si puede ser, por chat, ¿vale? Que ahí yo los veo y los voy concediendo. Hizo un 3, 2, 1. Mire, le voy a hacer el trabajo muy fácil a los jueces y a los panelistas. Mira, aquí el caso de alta de gobierno es muy fácil. El caso de alta de gobierno dice que el drag and loan es malo porque desincentiva a las empresas a invertir. Vale, nosotros vamos a ganar probando que van a estar más incentivados en invertir tanto los inversores, los accionistas mayoritarios como los minoritarios con un drag and loan. Vale, primero de todo voy a reestructurar la caracterización que ha sido bastante engañosa de nuestra alta de gobierno. Mira, aquí voy a explicar cómo funciona la startup. Mira, la startup es una empresa pequeña y sobre todo la startup tecnológica, ¿vale? Es una empresa pequeña que se han juntado varios ingenieros tecnológicos, varios ingenieros informáticos, varias personas que tienen una idea y quieren desarrollarla. Vale, estas personas necesitan capital. Mira, esto es, lo necesitan ya, porque mira, para empezar a competir contra el resto de empresas que ya tienen más financiación, tienen que diluir su número de acciones, ¿ok? O sea, que vamos a desarrollar que estos accionistas mayoritarios se han diluido y no tienen tanta capacidad de acción. Son mayoritarios, pero aún tienen que ir vendiendo en diversos paquetes para poder conseguir financiación. Ok, mira, aquí en el sector tecnológico, además, pasa una cosa muy curiosa, que es que se sobrepondera las startups tecnológicas. ¿Por qué? Porque pueden ser muy escalables, ¿vale? Es un producto valorado muy de alto riesgo. Esto ya no lo ha dicho nuestra alta. ¿Esto qué conlleva que un producto es alto riesgo? Mira, conlleva dos cosas. Primero, que las rentabilidades pueden ser muy altas. Ergo, si yo al principio y lo vendo al final de cuando se va a hacer el exit de la empresa, porque señores, las empresas startups tecnológicas siguen un proceso, ¿vale? Creación, luego van desarrollando su producto y cuando consiguen desarrollar su producto y demuestran que funciona el mercado y que tienen varias salidas, se venden por un precio mucho mayor. Múltiplos, si ustedes se cogen e investing, pueden ver que los múltiplos de las empresas tecnológicas son muy grandes. ¿Qué pasa? Que a gran rentabilidad, gran riesgo. Aquí los inversores que tenemos son inversores profesionales. Son inversores que primero, una persona normal cuando quiere invertir,
se asocia a un broker. Este broker jamás le va a recomendar una empresa como estas. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad ni el conocimiento sobre este tipo de instrumentos, ¿vale? O sea que esto, lo más probable es que los inversores sean inversores profesionales, ya sean angel tal, ya sean hedge funds, ya sean empresas dedicadas a invertir, por lo que van a tener un conocimiento mayor y porque van a estar, ¿cómo se dice? Van a tener una inversión a riesgo menor. Vale, esto es importante porque, mira, ¿cómo también? Mira, las empresas pequeñas, hay muchas, la mayoría, crean un producto con intención de que los compre una empresa grande para ligarlo a los suyos, porque muchos instrumentos tecnológicos funcionan mejor si se trabajan conjuntamente. Mira, si yo creo una empresa, por ejemplo, hay muchas empresas tecnológicas que yo me junto con un amigo y veo que Amazon tiene un fallo en su tecnología, en su página web, en su forma logística, y yo creo un mecanismo para evitarlo. Y yo quiero que Amazon me lo compre. ¿Qué pasa? Mira, con estos Dragon, como fundador, voy a tener un incentivo para poder venderlo. Y ahora aquí es cuando los puntos en los que te voy a demostrar que va a haber más incentivos a la inversión en nuestro mundo. Mira, aquí hay más incentivos por dos motivos. Mira, un incentivo porque hay una protección al inventor y al fundador. Mira, estas Dragon funcionan prácticamente como una especie de patente, porque mira, yo si quiero vender mis acciones, siendo el inventor o el fundador, al final voy a obtener un precio más atractivo si le vendo un paquete de acciones más grande. Al final no es lo mismo ir a negociar con 300 acciones que con 3.000. Esto se entiende y esto es irrebatible, porque al final esto le va a dar una capacidad de agencia mayor y me va a dar un precio mayor. Vale, esto también es muy bueno en dos medidas, porque mira, aquí el Dragon funciona y se establece claramente. Porque al final yo, inversor mayoritario, te firmo el Dragon, pero jamás te voy a aceptar que el Dragon se venda porque yo pierdo dinero. Por lo que lo que nos dicen de pérdida de rentabilidad en alto gobierno es falso. Porque mira, yo firmo el Dragon, pero lo firmo siempre y cuando yo atenga a mis criterios de rentabilidad. Por lo que el inversor minoritario va a estar protegido frente a su rentabilidad, no va a perder dinero. ¿Por qué? Porque mira, al final lo que nos está teniendo el gobierno es una incertidumbre muy grande. Yo a mis inversores les tengo una certeza. Mira, en el momento en que se venda la empresa, lo voy a vender a un precio en el que además voy a trabajar para que se llegue a más dinero, para que tú te lleves más, pero es que además si en el mundo lo que venda tú te das rentabilidad, o sea que la rentabilidad se asegura en los dos mundos y más en el nuestro. Ahora, apoyo al gobierno. Creo que el problema es que realmente estas empresas no son así, es decir, las empresas que pueden garantizar esta cantidad de rentabilidad que tú me dices son extremadamente grandes y no dependen de inversiones minoritarios de todas formas. Entonces realmente está fuera de debate. Guillermo, nadie te está hablando de asegurar rentabilidad. Guillermo, vamos a ver, mira, aquí ya te he dicho, ya te he explicado que tú no te aseguras nada, no te aseguras rentabilidad porque son empresas de alto riesgo. ¿Qué pasa? Que yo lo que sí que te puedo asegurar es que en el momento de que lo venda, vamos a vender conjuntamente y vamos a acordar un precio mayor del que se está vendiendo al mercado. Porque mira, esto va a ayudar a introducir. Mira, estamos hablando de empresas que no están cotizando en bolsa. Dios, yo como inversor minoritario no tengo acceso a las cuentas, no tengo acceso a la producción, no tengo acceso a los beneficios, no tengo acceso a nada, no tengo acceso a las cuentas, no puedo ponderar cuánto vale mi empresa. Esto, al final, lo que me hace es una forma de que al negociar conjuntamente el precio va a ser mayor, porque mira, yo he comprado cuánto vale esto, pero realmente yo no sé ponderar cuánto vale, porque no tengo acceso exclusivo, no tengo acceso a lo que se está pasando. ¿Qué pasa? Que si al final lo juntamos todos y lo vendemos todos en conjunto, el inversor minoritario sí que tiene acceso a estas cuentas, sí que tiene acceso a lo que está valorando en el mercado. ¿Qué pasa? Que el riesgo que puede crear en tu mundo es que me venga un random, una empresa grande y vaya uno por uno a los inversores minoritarios, que ya pasa y le ofrezca un precio que está muy valorado por debajo de mercado. Aquí esto sí que es un daño que se crea en tu mundo, que el nuestro no pasa, porque yo sé que puedo atender a esperarme a la cláusula de Dragón, que va a ganar dinero en todos los casos. Y mira, también te voy a poner otro caso. Mira, aquí hay muchos incentivos de inversión muy grandes. ¿Por qué? Porque mira, como ya estaba explicando, los inversores que invierten en estos inversores profesionales, ok, ¿vale? Son empresas grandes, la gran mayoría, porque a menos que sean inversores pequeños, que también son profesionales del sector, la gran mayoría son hedge funds, la gran mayoría son Microsoft, Google, que se meten en pequeñas empresas, que lo intentan, dicen, voy a darte mi dinero y si me sale bien, recupero grandísima rentabilidad, porque me sobra y tengo este espacio de I+D, ¿ok? Esto es algo que pasa en la realidad y lo pueden ustedes comprobar en cualquier momento. ¿Qué pasa? Que mira, esto al final, la inversión, si ustedes observan y ven al índice global de inversión de qué cosas afectan a una inversión, lo que más miedo tienen los inversores es a la seguridad. Mira,
Tú, si quieres conseguir una buena inversión, si quieres asegurar tu inversión, tienes que darle la mayor seguridad posible a los inversionistas. Esta seguridad nunca se va a poder dar en términos de rentabilidad, porque los precios son inciertos, pero yo sí que se lo puedo dar en capacidad de agencia. Mira, los inversionistas grandes, las inventó los fundadores, en mi mundo tienen mucha más capacidad de agencia. ¿Por qué? Porque mira, si he hecho un gran desembolso de capital, quiero saber que voy a poder vender todo el paquete de acciones cuando yo quiera. Quiero poder, si soy Google y compro una empresa pequeña, quiero luego, si quiero salirme, poder tener control de la mayoría de las cosas. Y ahora te va a explicar mi compañero Anwar cómo esto pondera mucho más y cómo esto es lo más relevante para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, por ese maravilloso discurso. Llamamos entonces a Carlos para que cierre el caso de alta de gobierno. Así que, Carlos, a tu primera palabra. Hola, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, se escucha, se escucha. Ah, ok. Es que antes no se me escuchaba, entonces. Ok, voy a empezar en 3, 2, 1. Vale. Todo el caso de gobierno de oposición depende de dos ideas. Uno, que es un incentivo para vender muchísimo más caro y por ende las personas tienen que aceptar a juro y porque si esa venta más cara. Aquí hay un principio, aquí hay que preguntarnos varias cosas. Uno, porque a juro es necesario que se venda muchísimo más caro. Y dos, tú no sabes en verdad si se está vendiendo muchísimo más caro, porque ese es el problema de las startups. Las startups tienen un problema porque muchas veces los dueños quieren vender una startup con una potencialidad de multiplicar sus ganancias en 200, 300%, pero como están en la segura, prefieren quedarse en la segura y venderlo. ¿Cuál es el problema? Bueno, que aquí sí está el verdadero desincentivo en por qué voy a invertir en algo en donde el que le dé la gana va a decidir en qué momento vender, y aquí respondiendo al punto de baja. Lo que se refiere a Roberto, Guillermo, y a todo el debate es sí, no hay capacidad de decisión porque en el momento en que el dueño quiera decidir vender o el accionista mayoritario quiera decidir vender, tú estás obligado a bajarte. Pero no solamente eso genera una incertidumbre más grande, porque ahora véanse, panel, que las incertidumbres del mercado actualmente se mueven en base a cuándo hay que vender y cuándo hay que comprar. Ahora va a haber una nueva incertidumbre más grande, que va a ser ¿cuándo creen ustedes que vayan a vender la empresa los accionistas mayoritarios? Eso genera una incertidumbre enorme en las acciones, pero ahí lo voy explicando después. Ok, ¿cómo respondo directamente al punto que me trata de traer alta oposición sobre que hay que vender muchísimo más caro y todo esto? Mira, uno, vean cómo se contradice constantemente diciendo que son empresas sumamente fuertes las que inviertan en estas startups pequeñas, o cómo después no son accionistas fuertes que no tienen ni conocimiento de lo que sucede en estas empresas. Mira, panel, creo que en ambos mundos es muy probable que estas startups, si ya están generando accionistas y ya están generando capital, tengan publicidad de lo que hacen. Así, creo que muchos países, ya sea la Unión Europea, Estados Unidos, obligan que, por ejemplo, publiquen sus estados de cuenta en distintas industrias. Así que ese impacto está completamente sobreimpactado sobre el inflar precios como te dé la gana. Pero es que esa jugada también te juega en contra. Y aquí es lo que demuestra el tema de la decisión, porque ahora las personas van a poder, el jefe, el dueño mayoritario va a poder decidir cuándo vender sin importarle cómo le impactan a los accionistas más pequeños. Que sí, es muy bonito cuando lo planteas como lo plantea él de, coño, cuando tengo la oportunidad de vender carísimo, pero ¿qué pasa cuando lo vendes por debajo? Que es algo que puede ocurrir, puede pasar en una situación como normalmente la mayoría de las empresas pasa, cuando bajan las acciones, cuando no va bien un negocio, y mucho más en las startups. No solamente eso, y aquí es donde voy a terminar de construir ciertas cargas que trata de plantear Guillermo. Panel, nuestro caso va a explicar cómo en el ecosistema de las startups, que ya lo explicamos muchas veces, es un ecosistema de empresas que están empezando, empresas que necesitan generar confianza, empresas que sí están buscando accionistas pequeños, no multimillonarios, al inicio no están buscando accionistas multimillonarios que invierten una cantidad enorme, sino estar en ciertos mercados de valores como los de sus ciudades, de ciertas comunidades, para poder capitalizar. ¿Qué pasa? Nuestra carga argumentativa va a explicar de cómo es en ese ecosistema impide el crecimiento de las startups a corto plazo. Es el mecanizar cómo cuando generas lineamientos de incertidumbre a través del no saber cuándo puedes vender estas cosas, cuando generas lineamientos de limitación de la libertad del accionista, cuando no permites que yo pueda mantenerme en un negocio el más tiempo que yo quiera para ver el crecimiento de esta empresa, es donde logras estos impactos, y es donde va la carga argumentativa de Guillermo, que voy a impactar mejor.
Panel, sí te cuesta capitalizar porque hay que entender que la naturaleza del startup es el engage directo con accionistas minoritarios que ven un buen proyecto en ti y deciden gastar sus $100 que tienen ahorrados en el cochinito para verte a ti crecer y ver esa oportunidad. Cuando yo afecto eso, uno, va a ser mucho más costoso conseguir accionistas. Eso lo que puede generar es que tengas que vender tus acciones mucho más bajo o tengas que capitalizarlas más, o sea, tengas que dividirlas más. No solamente eso, eso también cuesta la movilidad de las acciones. Panel, no hay incentivos frente a las startups que tienen este tipo de cláusulas frente a los que no tienen este tipo de cláusulas. Te va a costar mucho más movilizarlas. Por eso hay que oponerse a ellas, para que existan menos limitaciones para distintas startups de poder tener estas limitaciones en crecimiento. No solamente eso, creo que al tú limitar la movilidad de esas acciones, también estás obligándote a verte afectado de capitulaciones mucho más fuertes. ¿Qué pasa? Panel, el caso de Guillermo, donde hay muy poco engagement por tu oposición, lo que te trata de explicar sencillamente es el incentivo para participar es menor. Cuando el incentivo de participar es mejor bajo sus mecanizaciones, lo que te hace entender es que tienes que buscar capitalizaciones capital por otras partes, y esas capitales lo vas a conseguir a través o de bancos o de buscar accionistas mayoritarios que sí quieran tener esta parte. Aquí es donde entra el mundo de oposición, donde sí, ahora Windows tiene mucho más incentivo de invertir estas cosas, porque como tú reduces el incentivo para que los accionistas minoritarios aparezcan, pues entonces Windows va a poder meterse, porque ahora como tengo mayor necesidad de capital y esa necesidad de capital de alguna forma la tengo que suplir, tengo más incentivos de venderle acciones a Windows. Eso es sumamente problemático, porque Windows y estas empresas normalmente lo que suelen hacer es buscar las formas de reducir el crecimiento del mercado de estas startups, y no solamente eso, sino que paulatinamente ir comprando acciones para reducir la capacidad que tienen los propios creadores de estas startups. Vean cómo en su mundo lo que estás incrementando es la capacidad que tienen las empresas que ya tienen demasiado poder. Pero que hay algo, que ustedes me estén diciendo que en nuestro mundo se desincentiva que las empresas grandes compren startups pequeñas, es improbable y no está aprobado en tu mundo, porque en mi mundo sigue ocurriendo de que las empresas grandes siguen buscando monopolio. En las empresas grandes, aún sin importarle comprar cosas a 200 millones, no les importa saber el verdadero status quo de las empresas con tal de comprarlas y eliminarlas del mercado. En ese sentido, es más probable que pierdas la capacidad de multiplicar o diversificar tu capacidad de obtención de capital a lo que dicen ellos de que las empresas no van a querer comprar empresas más pequeñas. Eso no está para nada probado. Ok, a segunda línea, y vamos a ir respondiendo el tema del daño de mercado. Creo que hay que entender que lo que termina de decir Guillermo en el impactar de cómo afecta al mercado de las startups es dos. Uno, ¿cómo obligas a estas empresas a empezar a suplir deudas y capacidad de financiamiento a través de los bancos, que suelen ser entidades sumamente agresivas a través de capital? Pero no solamente eso, la incertidumbre se incrementa enormemente, porque ahora tienes un factor extra. El factor extra es cómo ahora los accionistas tienen mayor miedo de cómo les va a las empresas, porque en el momento que les vaya bien, yo voy a tener el miedo de tengo que venderlo, porque tengo que buscar la forma de adelantarme a que el tipo venda el capital, porque capaz lo puede vender en la bajada o lo puede vender en la subida. Vean cómo esto genera mayor incertidumbre en unas instituciones, en un mercado que ya es muy, pero muy incierto. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por ese gran discurso. Llamamos entonces a Anwar para que cierre el debate en las cámaras altas. Así que, Anwar, tu primera palabra. Voy a dejar en claro algunas premisas antes de ponerme a desarrollar el caso que me ha traído mi compañero Dani. Claramente hemos dejado en claro que estas medidas favorecen al accionista mayoritario en primer lugar, ya que sus acciones, él entiende y tiene la sensación de, y como ha explicado Pérez, también se va a ver reflejado en ese precio, aunque no lo puedas medir exactamente, pero se puede inferir, ya que cuentas con al poder vender todas las acciones de la empresa de golpe hacia otro inversor, ese otro inversor, o sea, tus acciones valen más ya que desbloquean el resto de acciones, como ha explicado Dani. Vale más porque tiene el poder de poner a la venta el resto. Nuestro argumento es muy claro y se entiende, lo hemos llamado el argumento de la simbiosis, ¿no? En plan, el que hace que esta inversión en startups sea realmente
tenga sentido, ¿no? Porque parece que se nos está olvidando que las startups realmente cuando crecen, cuando empiezan a volar, es cuando accionistas mayoritarios realizan esa primera inversión cero y se juegan el culo, se juegan todo el riesgo de esa startup, que son 3 colegas en un garaje, se juegan toda la volatilidad, se juegan que es un proyecto, que es una idea, que son 3 cosas que tienen, y ellos son los que se están jugando todo ese riesgo. Por lo tanto, a través del drag along, tengo la certeza como accionista mayoritaria, como inversor cero, como fundador, llámalo lo que quieras, tengo la certeza de que las acciones de las startups sean más atractivas. Si a mí me sale de los santas narices vender esas acciones porque estoy temiendo por lo que pueda perder o porque en cierto momento quiera vender. Es decir, que tenga que perder por... Sí, el ejemplo que me pone Alta de Gobierno, que vendo por debajo que el accionista mayoritario vende por debajo porque la startup no va todo lo bien que pueda. Bueno, es que el porcentaje de dinero que va a perder el accionista minoritario comparado con el del accionista mayoritario no se puede ponderar. O sea, si tú no pones estas medidas y el accionista mayoritario no invierte, es que no hay ni inversión de accionista minoritario, no hay startup que se cree, y lo voy a explicar a continuación. Me aprovecho, además, como accionista minoritario, que se nos olvida que parece que aquí el accionista minoritario le meten una paliza al resto de accionistas y ya está. El accionista minoritario se aprovecha de esa financiación inicial del inversor cero, del accionista mayoritario, y que hace que genuinamente crezcan las startups. Ahí, al final, el accionista minoritario lo que está haciendo es pescar, o sea, por el 0,05% que tú tienes en tu casa de esa startup que acaba de abrir, hazme caso que no van a triunfar, lo está haciendo por el accionista mayoritario. Lo que estás buscando al final es ese rédito. O sea que la diferencia para el propio dueño de la startup del accionista minoritario es mínima, pero bueno, que lo voy a explicar mejor a continuación. El accionista mayoritario elimina a esos accionistas parásitos, si existieran parásitos, que se están lucrando de su apuesta inicial y que con la venta de sus acciones no se verá perjudicado con el favor de otras acciones. Además, me habla de que no, aquí a nadie le importa lo que piense el inversor cero. O sea, desincentivar la inversión del primero que apuesta por la startup y que la hace volar realmente no nos importa. Voy a explicar, y ya he explicado de hecho como sí, porque sin esa inversión las startups no existen y las startups son importantísimas en el sector de la tecnología, como voy a explicar. Además, los ejemplos que pone comparas productos asentados como Bitcoin y como otras como con startups que por definición tienen un nivel de riesgo altísimo y que no se pueden ponderar en el mismo punto. Es un poco injusto para la alta de oposición que lo lleves desde ese punto. ¿Cuál es el objetivo de la startup? Al final me lo dan ellos mismos. Al final es tener, como en el caso de que hablamos del caso fundador, no del inversor cero, como tener la mejor venta posible, ¿no? Bien, y por eso creas la startup, para no comerte todo lo que estás invirtiendo al final. Pero estoy totalmente dividido en accionistas mayoritarios, minoritarios, y hay un montón de porciones de acciones. Imaginemos que soy un inversor ajeno, soy un inversor más grande que yo y quiero adquirir esta startup. Imaginemos que yo tengo una aplicación que es un Uber Eats mejorado con scroll y lo que quieras, lo que te quieras imaginar, y me quiero adquirir Uber Eats. Y Uber Eats tiene la opción de comprar un 55% de mi startup, por ejemplo, y tener que compartir el pastel con el 45% restante que se va a parasitear y va a alimentarse muchísimo. O imaginemos un 70-30, bueno, accionista mayoritario y minoritario. ¿Se entiende el ejemplo? Que se va a alimentar muchísimo de todo lo que podría darle Uber Eats. Entonces, lo que quiero explicar es que el inversor puede plantearse invertir en crear su propia startup, ¿no? Porque ya no está tan completa, y en vez de compartir ese 45% de pastel, ese 40, ese 30% de pastel, desarrollar, invertir su propia app y quedarse con ese 100%. ¿Eso qué hace? Desincentivar la creación de startups, desincentivar la inversión en startups, no me sale una puta palabra hoy, y como he explicado, existen desincentivos del accionista mayoritario. O sea, existe el desincentivo del inversor cero, ya que está con el miedo de no poder liquidar mi inversión, porque en este caso me sale la competencia, me folla porque tienen mucho más dinero que yo y me superan. Existe el desincentivo en el caso del accionista minoritario, pero son asumibles como ya he explicado. Primero, porque la startup no se sustenta a partir del 2%, 3%, 5% que va a aportar esa persona. Y segundo, porque estás recibiendo una seguridad, estás recibiendo una mayor apuesta de dinero en esas startups. Esa startup probablemente acabe triunfando, pierde toda la volatilidad o parte de la volatilidad gracias a esa inversión cero y a esa seguridad que le están dando al inversor.
¿Por qué es bueno que haya startups? Bueno, que parece que se nos olvida, ¿no? Porque fomenta la inversión, la competitividad empresarial, la innovación tecnológica y apoya el flujo económico y ambiente empresarial. Y esta seguridad que le estamos dando al fundador o al inversor cero, pues hace que se creen más startups y no acaben derivando en otras formas empresariales, ¿no? La drag along, por resumir, bueno, ¿hay algún point? Baja. Muy rápido. No he entendido nada. La Drag Along es un premio, digamos, para el inversor que le da vida a la startup. Esto es perfectamente plausible que suceda, todos los ejemplos, todo el desarrollo que he realizado, porque ya sucede en el status quo, si no, no existiría la puta cláusula, ¿no? Porque estas cláusulas nacen para proteger el riesgo que asume el inversor cero, como he dicho, a la hora de apostar por la startup, a la hora de meterse en la movida que se está metiendo. Es importante porque, como he comentado, fomenta la inversión en startup y fomenta la propia creación de startup, y es exclusivo de nuestro mundo. Además, yo lo he dicho 1000 veces, pero me ha dicho Pérez que lo diga, la mayor inversión de startups es de empresas grandes y de accionistas mayoritarios, y las startups que están adelante tienen esas características. En mi peor mundo, que no me da tiempo, el accionista minoritario sale parcialmente puteado, pero además gana mucha seguridad en su mundo porque hay una mayor inversión de estos accionistas y invierte más sobre seguro, como he comentado, se asume el daño. Incentivo para vender más, explica por qué es un precio más atractivo. El accionista mayoritario no busca millones, me dice que no busca millones el accionista mayoritario, sino salvar el culo. Por eso entonces el accionista minoritario tampoco, no me explica, porque el accionista minoritario le va a doler ganar solo un 3% en caso de que lo venda. ¿Qué problema hay con que la adquiera Windows? Si de hecho es al revés, son estas empresas las que consiguen potenciar a las startups adquiriéndolas. No tiene ningún sentido boicotearte a ti mismo adquiriendo una startup. No entiendo el caso del alto gobierno. Muchas gracias y muchas gracias. Muchas gracias, Anwer, por ese gran discurso. Ya vamos entonces ahora a Nicola, aquí ahora el caso de baja de gobierno y que también inicie el debate en las cámaras bajas. Así que, Nicola, tu primera palabra. Vale, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. O sea, tipo, vale, los points me los hacen por chat, que los estoy leyendo. Saludos a la sala, en particular alta de gobierno. Y, bueno, nada. Empezaré mi discurso en 3, 2, 1. Vale, entonces, creo que del debate en altas es extremadamente difuso. Creo que se debate alrededor de donde hay más inversión. Alta de gobierno trata de explicar que hay menos inversión porque el inversionista siente que tiene menos agencia sobre cómo maneja su dinero. Alta oposición, algo confuso, trata como de explicar que hay más incentivo para los empresarios más grandes de querer participar porque cuando venden se venden en conjunto. Creo que estos son puntos que son fácilmente desencuadrables. Creo que en principio esa Rebeca, ¿dónde quedó el tiempo? Ya va. Nicola, perdiste como 20 minutos como 20 segundos de discurso, así que, Rebeca, ¿dónde quedó el tiempo? Justamente desde vale, que se sí, conectaron. se me va a escuchar. Ok, sí, es que he tenido... Okay. ¿Se me escucha bien ahora? Sí. Parte desde ahí. Ok, he tenido problemas es que tenía problemas de conexión con el internet, con los datos, ya no sé qué hacer, chamo, pero nada, voy entonces otra vez. Supongo que es el inicio, porque no me di cuenta en qué momento se me dejó de escuchar. Y fue antes del minuto, tengo entendido. Si no me equivoco. Entonces, bueno, nada, empiezo otra vez en 3, 2, 1. Vale, creo que el debate en altas se trata de debatir alrededor de donde hay más inversión. Alta del gobierno tratando de explicar cómo hay menos inversión en la medida en la que el inversor siente que pierde agencia sobre cómo puede manejar su dinero porque está supeditado a la decisión de una persona que tiene más dinero, una inversión mayor sobre donde sea que esté invirtiendo. Y alta oposición trata de explicar de manera creo que un poco confusa cómo el inversor mayor siente más incentivos porque cuando venden todo, tiene una mayor capacidad de generar rédito. Creo que empezando con alta oposición, creo que no queda probado del todo cuál es el beneficio exclusivo con respecto a la medida que te genera el dragalón. Creo que trata de explicar cómo hay más incentivos para los inversores mayores, porque como que hay una mayor venta. O sea, creo que al final la forma en la que se termina viendo es que independientemente de el dragalón o no, creo que el análisis es cierto. Entonces es como simétrico alrededor de
pero es que si vende pacta un cierto precio. Creo que eso es cierto con o sin el Dragalón. Creo que los mecanismos que generan exclusividad alrededor del Dragalón no quedan explicados en alta oposición, ¿verdad? Como hay más certeza alrededor de atracciones o de inversiones más atractivas, como que no cotizan en bolsa y por ende es como muy complicado generar un incentivo para tener un precio seguro, pero de nuevo, creo que no se explica por qué el Dragalón genera mecanismos exclusivos para entender esto. Alta de gobierno trata de explicar cómo el inversionista de a pie se siente peor por esto. Creo que con respecto a mi alta es poco probable. Creo que la mayoría de los inversores de a pie no suelen ir a un mercado financiero o abrir su computador y decir, voy a comprar ciertas acciones. Primero, porque como individuo suele ser muy complicado. Y segundo, porque ya dentro del status quo existen muchos mediadores que suelen hacer ofertas mucho más atractivas alrededor de yo manejo tu dinero, yo manejo tu inversión, yo te digo dónde invertir y yo lo hago. Creo que esto es cierto primero porque los mercados financieros son extremadamente volátiles y requieren una cantidad de atención extrema. En este sentido, las personas se despersonalizan de su inversión y se la relegan a alguien más porque es un trabajo que requiere de estar constantemente estudiando cómo funcionan los mercados, cómo se desenvuelven las noticias, cómo las personas terminan haciéndolo. En este sentido, creo que las personas como tal de a pie no tienen tantas afectaciones directas porque al final termina manejándose a través de un tercero que tiene la capacidad de saber cómo se va a desenvolver o no el mercado o de prevenir si algún inversionista tiene intenciones de vender o no, o en dado caso, cómo realocar el dinero en caso de que se dé una venta forzosa. En este sentido, creo que suele tener un cierto respaldo contra este riesgo. Los casos en los que sí sea cierto que es una persona de a pie que decide invertir su dinero es el caso donde el caso de mi alta es cierto, que de nuevo creo que es en el status quo poco probable. Ahora, con respecto, bueno, alta, dime rápidamente. Mira, los beneficios exclusivos que traemos es por un mayor movimiento de capital generado por las empresas grandes, que son los que invierten en estos sectores y hacen crecer el mercado. Vale, pero no me queda claro cuál es el delta marginal alrededor de, pero es que ahora genera un delta más grande. Creo que si ya son inversores mayoritarios y venden, no entiendo por qué ahora vender un poco más es significativo, sobre todo porque ellos no se benefician directamente del rédito económico, porque al final si yo vendo y los otros están forzados a vender, el beneficio económico de los otros que vendieron va para ellos, no para mí. En este sentido, el incentivo que pueda tener la empresa para querer hacerlo o no, no creo que parte del análisis que presenta alta oposición. Ahora, ¿qué sí creo que es cierto de esta moción y qué sí creo que es el impacto más relevante dentro de la ronda? Creo que al final lo que sí garantiza el tipo de las dinámicas del Dragalón es cómo ahora las empresas tienen la capacidad de garantizar la venta de una mayor cantidad de acciones y de cómo pueden facilitar la sucesión de una persona a otra con respecto a ser el accionista mayoritario. Y voy a ser bastante gráfico con esto. Creo que si yo soy una empresa mayor o soy una persona que es inversionista mayor y quiero vender mis acciones, ahora, como yo puedo garantizar que los inversionistas menores van a tener que vender también, esto significa que cuando yo vendo mis acciones, garantizo a la persona que se las vende que pueda comprar estas otras acciones porque los otros están forzados a venderlas. Por ende, garantizo una facilidad para el traspaso de las acciones mayoritarias, porque recordemos que las acciones mayoritarias no tienen que necesariamente ser el 50% de las acciones. Yo puedo tener el 20% de las acciones de una empresa para mí solo y el resto estar distribuidas entre muchas personas, que suele ser el caso. Un accionista mayoritario en una empresa en el status quo de forma normal suele tener 15% o 20% de las acciones de una empresa y el resto está distribuido entre una cantidad absurda de personas. Entonces, lo que esto garantiza es que si yo vendo y soy el accionista mayoritario, también puedo garantizar a la otra persona que se lo estoy vendiendo que pueda ser el accionista mayoritario. ¿Y por qué esto es particularmente malo? Creo que en un primer lugar es malo porque esto facilita los monopolios. Creo que hay muchos incentivos para que esto sea así y para que hayan tomas hostiles o para que empresas mayores quieran comprar empresas menores por múltiples motivos. El primero, porque si yo soy una empresa tecnológica, tengo incentivos para comprar una empresa que esté recién innovando porque esas innovaciones son cosas en las que puedo capitalizar. Fíjate cómo herramientas legales como lo son las patentes, los trademarks o derechos de autor son extremadamente valiosos en el status quo, porque las empresas en el status quo valoran a futuro lo que esto pueda generar, porque yo no sé si hoy sea útil, pero como este tipo de derechos legales suelen perdurar en el tiempo, me conviene comprarlo. De repente una empresa que está empezando en investigación y desarrollo descubre un nuevo método tecnológico o optimiza algún tipo de proceso, a mí me conviene capitalizar sobre él, no porque me interese en sí el startup en sí mismo, sino porque me interesa la idea y a través de la compra fin puedo hacerlo. Además, la empresa que lo tiene incentivos a venderme porque si yo soy una empresa extremadamente adinerada, puedo ofrecer una cantidad de dinero que pueda abrumar a la persona con respecto a cómo él piense que pueda generar valor a futuro, porque es mucho más fácil a través de mecanismos como, pero antes de seguir, punto a la baja. Pero ¿por qué eso es necesariamente malo? Cuando entra un monopolio tenemos más inversión, mayor know-how, mayor trabajadores. Ok, perfecto. Entonces ya trata de ceder con respecto a cómo se podrían dar monopolios. Voy a explicar cómo eso es tremendamente perjudicial. Ahora,
Primero, creo que sí existen incentivos porque las personas suelen generar descuentos hiperbólicos alrededor de cómo valoran las cosas. Si me ofrecen mucho dinero hoy, se me hace mucho más valioso que a futuro. Entonces, creo que sí existen incentivos para que se generen este tipo de monopolios. Y creo que los monopolios no son necesariamente buenos. Creo que todo lo contrario, terminan siendo extremadamente malos. Creo que este tipo de dinámicas que generan monopolios lo que te vienen haciendo es que cuando solamente tienes una empresa que pueda manejar un tipo de tecnología porque tiene la patente o porque tiene el derecho de autor, o solamente puede manejar un tipo de proceso, o es la única que puede ofrecer un tipo de servicio, terminamos viendo cómo las personas se ven perjudicadas negativamente, porque ahora las empresas pueden decidir sobre el precio que se coloca sobre ese producto, porque soy el único que lo produce, porque ahora esas empresas tienen una mayor capacidad de generar precios discriminados alrededor de dónde se ubican las personas que lo compran, qué tipo de servicios disponen o históricamente qué tipo de cosas les gustan en función de que pueda acceder a Big Data u otro tipo de cosas. En este sentido, creo que las personas se terminan viendo muchísimo peor, uno, porque ahora limito el desarrollo y la investigación, porque en el momento en el que las empresas adquieren este tipo de servicios, como suelen ser patentes o etcétera, no tratan de explotar la idea o simplemente tratar de desarrollarla mucho más, simplemente deciden acapararla y capitalizar en ella hasta el momento en el que encuentren que pueda ser rentable. Pero en un segundo punto, ahora las personas van a tener que enfrentarse a precios mucho más caros y a productos probablemente mucho más escasos o de menor calidad, porque tampoco existe una persona que me pueda hacer competencia. Creo que esto es cierto en diferentes productos, como puede ser, por ejemplo, iPhone o iOS, que tú puedes ver como el producto, aunque tengas otras competencias como pueden ser otros teléfonos, cuando solamente tienes un solo dispositivo iOS que tiene esas características en particular, lo encuentras en sobreprecio, aunque el costo de un teléfono en particular sea mucho menor. El resto lo terminaré en el látigo por los momentos orgullosísimos de proponer. Muchas gracias por ese gran discurso, Nicola. Entonces ahora llamamos a Gonzalo para que abra el caso de bajada de posición. Así que, Gonzalo, tu primera palabra. Sí, hola. Dedico el discurso a Roberto porque sabe mucho de tecnología y mi carrera en particular. No, mentira, fue al revés. Inicio en 5, 4, 3, 2, 1. A ver, el debate es rarísimo. Voy a explicarles bajo 4 caracterizaciones de cómo deberían juzgar este debate. Lo primero que les voy a explicar es cuáles son las problemáticas o cuál es la razón por la cual se crean esas cláusulas. Creo que la razón es bastante simple. Los accionistas mayoritarios no pueden vender debido a que la mayoría de tratos atractivos son los tratos que te garantizan el 50% de las acciones o el 51% porque es lo que te da control para la empresa. Los accionistas mayoritarios suelen tener 30% o 40%, lo cual no es suficiente, mientras los accionistas minoritarios no quieren vender sus acciones porque se agarran como sanguijuelas y quieren esperar o desean que la empresa crezca a grandes cantidades para recién empezar a vender sus acciones. Eso significa que los accionistas mayoritarios no tienen control sobre su empresa. Lo segundo es, ¿qué es lo que generan las cláusulas? Creo que generan dos cosas. Lo primero es que hacen que las ventas sean atractivas, porque ahora puedes vender más del 50%, pero segundo, agilizan la capacidad de venta. Es decir, si quieres vender en un determinado momento, razonablemente en el mundo de gobierno tienes que esperar grandes años o grandes meses para poder vender con lo que convenzas a tus otros accionistas. En el mundo de oposición los tratos son muchísimamente más rápidos. Ahora, la tercera caracterización es quiénes quieren comprar esas acciones. Razonablemente, lo más probable es que los que quieran comprar las acciones sean los grandes inversores. Dos razones. Lo primero es que es caro comprar, es decir, no es que pueda comprar una persona a pie. Las personas que quieren comprar esas empresas son personas con mucho, pero mucho dinero. Pero segundo, que tienen el know-how. Es decir, si eres una persona de a pie y ves una startup tecnológico que no tienes ni la más puta idea, probablemente no quieras comprarlo. Es decir, las únicas personas que quieren comprarlo son las personas que tienen el conocimiento y saben de qué ámbito estamos conversando. ¿Por qué creemos que eso es exclusivo de oposición? Creo que es lo primero, por la explicación que ya les daba antes. Es decir, en gobierno muchos accionistas se niegan a querer vender porque se agarran como sanguijuelas y deciden aprovecharse de su 1 o 2%. Pero lo segundo es que es poco probable, porque como los procesos son muy largos, termina bajando el interés de grandes empresas para querer comprar y prefieren a invertir en otra clase de empresas o en otra clase de startups. Esa es la manera en la cual se debería ver el debate, que es básicamente lo que trae baja de gobierno. Lo segundo que les voy a explicar son las caracterizaciones de este debate. Cámara Alta de Gobierno dice que los startups dependen de inversionistas minoritarios. Creo que ellos confunden un inversionista minoritario con un inversionista pequeño. Los inversionistas de una empresa suelen ser mayoritarios o minoritarios. Esto depende de cuánto porcentaje de acciones tienen. Ellos creen que la palabra minoritario significa que es una persona con poca plata. Creo que eso es poco probable. Una persona con poco dinero no quisiera gastar su dinero en invertir en una empresa de alto riesgo. Probablemente las personas que lo hacen son personas con dinero de más, con un colchoncito de más, y dicen, voy a invertir en esto, si funciona me va bien, si no funciona no me va tan bien. Personalmente las personas de pie que habla la Cámara Alta de Gobierno es muy poco probable que sean las personas que sean los accionistas minoritarios.
Pero lo segundo, ¿quiénes son los accionistas mayoritarios? Esas personas suelen ser los creadores, suelen ser las personas que compraron, que crearon la empresa, que la fundaron y que para financiarse dijeron, voy a vender parte de mis acciones, las personas que me quieran comprar las acciones se las doy para ahora yo poder financiar mi investigación, financiar mi desarrollo, financiar mi venta de productos. ¿Cómo creemos que esto gana el debate? Lo primero que voy a hacer va a ser flipear el punto de este segundo gobierno. Ya expliqué que lo más probable es de que esto sea comprado por grandes empresas. ¿Esto es malo? No. 5 mecanismos de por qué las grandes empresas son las mejores para comprar, para adquirir esas empresas. Primero, las grandes empresas tienen cantidades de dinero brutales. Pueden soltar y realizar inversiones brutales. Pueden soltar millones de dólares para poder desarrollar el producto. 2, tienen mayor know-how. Son personas que han estudiado en grandes universidades, tienen muchísimo conocimiento sobre tecnología, saben manejar metadatos, saben manejar inteligencia artificial y son muchísimas. Lo tercero, tienen capacidad de poner más trabajadores. Eso significa que el desarrollo del producto puede ser mucho más rápido porque tienen un capital infinito. Cuarto, pueden vender a precios más bajos. Cámara baja de gobierno cree que lo van a vender a precios altos, falsísimo. Primero, de su lado es más probable que lo vendan a precios altos porque las startups no pueden acceder a tecnología o a maquinaria de escala o productos que puedan disminuir los costos. De nuestro lado del debate podemos acceder a la mejor tecnología, podemos acceder a cosas que disminuyen los costos de producción. Pero quinto, tienen capacidad de investigar más rápido. Como son capaces de investigar más rápido, generan desarrollos tecnológicos más rápidos. Esto flipea el análisis de segundo gobierno. ¿Por qué creemos que eso es particularmente importante en el sector tecnológico? Noten, el sector tecnológico es sumamente caro. Hacer inversiones de maquinaria, hacer inversiones de desarrollo es muy caro, pero segundo es muy incierto. Eso significa que la cantidad de inversión que hay per se no es muy grande. Por ende, los únicos entes que están dispuestos a soltar grandes cantidades de dinero para llegar al beneficio más grande son los grandes accionistas, las personas que se cagan en plata son aquellas personas que tienen capacidad de hacer el desarrollo. Eso es solamente relevante por el debate. Porque noten el meta, no hay ninguna ponderación, no es claro qué es lo más importante de la ronda. Lo más relevante de la ronda es donde tenemos mayor innovación tecnológica. 3 razones. 1, la innovación tecnológica genera desarrollo para todas las personas, es decir, la sociedad se ve beneficiada indiferentemente de la persona que seas. 2, la innovación tecnológica permite el desarrollo de la sociedad, es decir, esto permite taclear nuevos problemas, permite ayudar a las personas que en algunas situaciones son las más vulnerables, por ejemplo, sectores tecnológicos que busquen investigar maneras de poder disminuir la contaminación en ríos, o startups que busquen curar enfermedades de nicho. Pero tercero, el desarrollo tecnológico debe ser adjudicado por un criterio de certeza, es decir, en el lado del debate donde tenemos mayor certeza, de donde generamos mayor desarrollo tecnológico, es el lado del debate que va claramente a ganar es claramente el lado que va a ganar el debate porque es el lado donde ayuda a una mayor cantidad de personas. Eso es suficiente para ganar la ronda, porque no hay ninguna ponderación clara entre las 3 cámaras de qué es lo más relevante de la ronda, sino lo más relevante son el desarrollo tecnológico. Hemos explicado cómo es de que esto permite una gran adquisición de grandes empresas, incluso aunque se genere monopolio. Esto no es particularmente malo, porque los monopolios en sectores tecnológicos son necesarios porque generan los grandes desarrollos que tanto deseamos en el debate. Es suficiente para ganar la ronda. Si creen que eso no es suficiente para ganar la ronda, les voy a traer un argumento de principios que no tengo en mis notas. Note, lo más importante de este debate, aparte de eso, es que también que los grandes accionistas puedan tener control sobre su dinero. Porque creemos que eso es importante. Es decir, si les he explicado que los accionistas mayoritarios, a primera instancia, son los creadores, creemos que esas personas deberían tener agencia sobre su empresa y deberían tener agencia para poder controlar qué es lo que quieren hacer con su empresa. Note, esos accionistas son aquellas personas que han hecho todo el esfuerzo, son personas que se han quedado madrugándose y haciendo los desarrollos. Pero en segunda instancia, son personas que han hecho la apuesta inicial, son personas que han decidido invertir su propio dinero para desarrollar un producto. El problema del mundo de gobierno es que tú le niegas a aquellas personas que son las que se han esforzado más en poder gestionar su empresa como ellos quieran. Es decir, le niegas su derecho o su principio de la agencia para poder gestionar su empresa como ellos quieran, porque debido a que tuvieron que financiarse, tuvieron que vender acciones y ahora como tuvieron que vender acciones ya no tienen control sobre su empresa. Lo más justo del debate es que estas personas tengan control sobre su empresa y puedan decidir a la hora que les da la gana vender al precio que les da la gana. Pero incluso si me van a decir van a vender a precios bajos, muy poco probable. Lo más probable es que quieran vender a los precios más altos, lo cual también beneficia a los accionistas minoritarios en el caso quieran ponderarlos como lo más relevante del debate. Pero segundo, ellos no lo son. Lo más relevante son las personas que pusieron su sudor, su esfuerzo, sus horas de sueño, su dinero y literalmente toda su vida en generar este producto. Con esas personas tienen agencia para poder vender al precio que quieran y a la hora que quieran. Les devuelves esa agencia o les das un beneficio debido al desarrollo tecnológico que estás generando. Es decir, no solamente ganamos porque hemos probado desarrollo tecnológico para la mayoría de la población, sino probamos que es lo más justo que el accionista mayoritario, es decir, el creador, pueda tener control sobre su empresa o decir que pone en esta ronda. Muchas gracias, Gonzalo, por ese gran discurso. Llamamos otra vez a Nicola para que de su segundo discurso hiciera el caso de los gobiernos. ¿A tu primera palabra? Vale, espero se me escuche bien, por favor me vuelven a avisar si se me va a escuchar. No debería pasar, pero de nuevo, hoy la conexión ha sido un tema, entonces
Sí, eso más que nada. Obviamente, los puedes echar, sigo estando pendiente. Y nada, empiezo en 3, 2, 1. Vale, en el látigo creo que voy a terminar de ponderar en términos meta como desde la extensión le ganamos a las altas. Creo que en una primera instancia y con respecto al gobierno, creo que es lo que está explicando con respecto a la probabilidad de que ocurra algo, ¿no? La certeza que existe alrededor de los casos que plantea cada uno. Creo que lo que termina siendo alta de gobierno es tratar de explicar cómo hay una gran dependencia con respecto a los inversionistas más pequeños y que los inversionistas más grandes no suelen tener tanta participación en este tipo de inversiones. Creo que lo que hacen es obviar que puedan participar o no y no prueban porque esto no es cierto. Entonces, cuando terminas adjudicando la ronda, te preguntas, bueno, puede que sea cierto que los inversionistas pequeños dejen de invertir, pero no queda claro si los inversionistas grandes dejan de hacerlo o no. Si los inversionistas grandes siguen invirtiendo, y creo que ambas oposiciones dan motivos para que sea cierto que las inversiones grandes o los grandes inversores sigan participando, su caso pierde persuasión, porque entonces los impactos negativos alrededor de se pierde inversión, hay menos desarrollo, son empresas que dependen de otras alternativas. Cuando esta alternativa existe, el caso de alta de gobierno termina perdiendo el debate contra ellos. Ahora, con el caso de baja de gobierno, creo que no termina siendo lo mismo. Creo que nosotros explicamos que en la medida en la que es cierto que hay más grandes inversores que tienen incentivos para participar, lo que termina haciendo es realizar tomas hostiles que lo que hacen es robar patentes, robar ideas, eliminar competencia que termina generando daños significativos dentro del mercado. Creo que es cierto que existen respuestas en baja de oposición con las que vamos a lidiar más adelante, pero en alta oposición no existen respuestas alrededor de esto. Su impacto depende de que hayan más inversores y tratar de más inversores grandes y traducir en que esto sea una inversión positiva, de que el hecho de que haya más inversores grandes sea algo necesariamente bueno para la economía. Pero sí, dime, Alta. Mira, estás confundiendo el sector real con el sector financiero. La creación de monopolios es simétrica en nuevos mundos porque actuaría la Comisión de Antimonopolio si la concentración del sector es demasiado grande. El daño es simétrico. Vale. Gracias. Vale, pero el daño no es simétrico. Creo que para que el daño fuese simétrico tendría que haber explicaciones de por qué lo fuesen más allá de una afirmación. Creo que tendría que ser cierto entonces que dentro del status quo no existen monopolios y creo que tendría que ser cierto entonces que dentro del status quo sea cierto que no existen dinámicas de poder donde empresas más grandes tienen incentivos tanto económicos como financieros, así como de cualquier tipo, para tratar de eliminar competencia, para tratar de acaparar ideas, para tratar de tomar patentes, para tratar de generar este tipo de daños. Creo que en esa medida, creo que en el status quo es cierto, lo vemos tanto a nivel internacional con diferentes afiliaciones, así como a nivel nacional en diferentes países donde sueles tener una gran empresa que suele ser relativamente alta o relativamente monopolizadora en un sector, como puedes tener iPhone o iOS, Apple en Estados Unidos, como puedes tener Samsung en Norcorea, como puedes tener Xiaomi en China. Creo que sí es cierto que existen estos monopolios y creo que sí es cierto que existen incentivos de estas grandes empresas para querer tomar esas ideas o querer poder hacerlo si sobre todo los mecanismos de mercado se lo permiten. Porque estamos hablando de acciones que son precisamente las que te permiten tomar o no decisión o injerencia sobre una empresa. Si es el accionista mayoritario, sí tienes este poder real para poder generar decisiones, sea desmantelar, sea absorber, sea lo que quieras hacer con la empresa. Y creo que eso es suficiente para entender cómo terminamos ganando desde un punto de vista meta a las altas. Ahora, con respecto a baja, creo que está la contención con respecto a si el monopolio es bueno o malo y con respecto a el principio sobre la decisión del dinero, que vamos a tratar también de responder rápidamente. Creo que con respecto a los monopolios, creo que ya daba razones para entender por qué son malos, las cuales alta, baja de posición no termina de hacer engage con ellas. Solamente trata de plantear algunas razones por las que podría ser que sí o podría ser que no son buenas. Creo que en términos de por qué podrían ser buenas es porque, bueno, tienen una mayor capacidad de producción, creo que es porque tienen una mayor capacidad técnica de producción, know-how, seteo de precios, etcétera. Creo que esos son precisamente los incentivos que le dan a la empresa para poder colocar los precios que se le dé la gana. Creo que las únicas instancias en las que una empresa suele colocar precios que son significativamente más bajos que los del mercado es cuando eres una empresa monopolizadora tan pero tan bien posicionada dentro del mercado que quieres eliminar competencia, como lo pueden hacer empresas como Pepsi Cola, como lo pueden hacer diferentes empresas que lo que dicen es, oye, soy una empresa que es muy preeminente dentro del mercado, que tiene una estructura de costos que me permite hundir mis precios, eliminar a la competencia que no tiene la misma estructura de producción que le permita vender al mismo precio que yo, puedo hacer esto por una serie de tiempo y luego lo puedo dejar de hacer.
Creo que lo que sí es cierto, que es que en la medida en la que baja de oposición logra probar que se generen estos monopolios y que hay incentivos para grandes empresas, que es precisamente como se comprueba en mi caso, que quieran comprar a estas pequeñas empresas y que exista esta capacidad para poder tener una mayoría y poder tener agencia de decisión sobre las mismas, es cierto que tienen incentivos para predominar en el mercado. Creo que en un primer punto, porque no tengo competencia. Si no tengo competencia, entonces no tengo ningún incentivo para colocar un precio que no sea el que me sea más conveniente. Y creo que no hay ningún motivo para creer que el precio que les sea conveniente no sea un precio que maximice la cantidad de beneficios que puedan tener en este sentido, maximizando o tratando de explotar al máximo la capacidad que tengan estas personas de pagar. Creo que las empresas tienen acceso a esto, particularmente cuando son empresas muy grandes, porque tienen acceso a encuestas, a Big Data, a comprar grandes cúmulos de datos que les permiten saber cuáles son las preferencias de sus consumidores. En ese sentido, tienen la capacidad de colocar precios especializados para diferentes sectores, en diferentes regiones o en diferentes localidades, dependiendo de cuánto estén dispuestos a pagar por ellos. Por ende, las personas sí ven una desmejoría, porque ahora puede que los precios aumenten. No creo que aumenten significativamente como para que no los puedan comprar, pero probablemente sí aumenten lo suficiente como para que sigan estando dispuestos a pagar este tipo de cosas y no puedan acceder a otro tipo de bienes. Creo que acceden a menos innovación, creo que acceden a una menor capacidad de seguir accediendo a productos que sean más nuevos, porque precisamente cuando ya no hay competencia, porque materialmente las otras empresas no pueden competir, porque es muy fácil hacer tomas hostiles, porque es muy fácil comprar la mayoría de las acciones de otras empresas, porque es muy fácil eliminarlo, quitarle las patentes o comprar derechos de producción o ideas intelectuales sobre otras personas. Creo que es cierto que las personas acceden a una menor capacidad de diversidad, creo que hay una menor innovación. Creo que ya lo explicaba en mi extensión, lo voy a reforzar ahora mismo con respecto a que si yo como empresa tengo la capacidad de comprar una idea, no necesito explotarla al momento, porque sé que me garantizo que nadie más la va a explotar y puedo explotarla cuanto yo quiera. No hay incentivos para explotarla en el momento, no hay incentivos para que sea un beneficio necesariamente grande para la sociedad, solamente me sirve que me genere rédito económico a mí, o puedo simplemente cobrarle a otras personas para que quieran utilizar esta idea. En este sentido, están explotadas. Y en un último punto, con respecto al principio sobre la decisión del dinero, creo que sí es cierto que existe para una persona, creo que el daño se multiplica por todos los inversores pequeños que no tienen la capacidad de decidir sobre su dinero en la medida en la que están supeditados a lo que la otra persona quiera hacer. Si es cierto que la persona que es fundadora de la empresa tiene derecho a hacer su dinero porque fundó esa empresa y debería tener agencia sobre ella, ¿por qué esto no sería cierto también para todos los inversores pequeños que están trabajando su dinero y que están tratando de invertir en un proyecto porque creen en él o porque sienten que puede generar un reto económico? Creo que sí es cierto que existe el principio sobre que la decisión del dinero debería existir sobre esta persona porque es el inversor. Creo que también es cierto que debería existir para estos pequeños inversores. Creo que solamente se ve protegido y resguardado y mejor desde abajo de gobierno. Creo que eliminar por intensidad no tiene sentido este principio, debería ser netamente por cantidad. Creo que queda extremadamente claro que este debate lo gana baja de gobierno. Muchas gracias, Nicola, por ese gran discurso. Llevamos ahora entonces a Roberto para que cierre y termine este debate. Así que, Roberto, una palabra. Hola, ¿se me logra escuchar bien? Tengo un perro que está oliendo aquí las hojas. Sí, se escucha. Va, está bien. Cállate, Gonzalo. Voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Dos cosas que voy a hacer sobre la extensión de Gonzalo. Primero, ponderar muchísimo más en claro por qué el bienestar colectivo a partir de la innovación es lo más importante en este debate. Pero segundo, una explicación que falta en la extensión de Gonzalo para darle sentido y así hacer que yo saque más speaks en esta ronda. Miren, primero sobre la ponderación. Creo que hay dos razones por las cuales la ponderación más importante para explicar este debate es el bienestar colectivo. Dos razones. Primero, porque es cuantitativamente muchísimo más preferible a nivel de utilitarismo. Es decir, más personas son felices cuando podemos acceder a más beneficios, cuando las startups pueden desarrollarse muchísimo más gracias a los monopolios que te explica Gonzalo en su discurso, ¿no? Gracias a la economía de escala, gracias a que los millonarios inyectan fuertes cantidades de dinero a partir de la compra de acciones, ¿no? Pero segundo, nada que es algo que se asume y algo legítimo de manera histórica, ¿no? Si bien es cierto, puede que probablemente ciertas personas se vean perjudicadas en este proceso, creemos de que al final lo que implica es de que a largo plazo esto hace que más personas se vean beneficiadas. Nota que esto es un patrón histórico. Si bien pueden los gobiernos probar ciertos daños a los sectores minoritarios que probablemente no está probado, pero aún asumiendo que existe este daño, creemos que el trade-off es asumible en la medida que es un patrón histórico. Que ciertas personas sean perjudicadas para que una gran mayoría de población sea más beneficiada a nivel, por ejemplo, no sé, en este caso tecnología, pero históricamente ha sido derechos humanos y demás, creemos que es suficiente como para ya ponderar la métrica más importante de este debate. Ahora, segunda explicación. Lo que explica Gonzalo en su extensión es muy sencillo. Primero, ¿por qué es razonable que cuando no existen ese tipo de cláusulas,
es muy poco probable que la gente pueda vender acciones. Creemos de que lo que sucede aquí es lo siguiente. Miren, es muy sencillo. Tú tienes injerencia en una empresa en la medida que tienes acciones, pero una mayoría siempre las acciones. Si tú tienes un 20% de las acciones o 30% de las acciones, probablemente no tienes tanta injerencia y un accionista mayoritario no puede ser llamativo para otros accionistas porque obviamente no tienen la mayoría siempre las acciones. Únicamente con la cláusula que se habla en esta moción, ya eres llamativo para que tus acciones puedan ser vendidas. Esto desbloquea los impactos de que te hablaba Gonzalo, porque si es cierto que únicamente eres llamativo para que la gente compre tus acciones, cuando obligas a los pequeños accionistas o a los minoritarios que también vendan, ahora los accionistas que quieren, esos accionistas millonarios de los que hablaba Gonzalo, ahora sí les parece llamativo comprar el 51%, el 50%, el 60%. Esto implica y desbloquea los beneficios de primero, de que las grandes empresas puedan adquirir estas millonadas, el know-how, los trabajadores, la tecnología y la innovación, pero además también implica los beneficios de innovación que son totalmente necesarios para adjudicar este debate. Ahora, antes de hacer engage con alto gobierno, dime el point. Para los millonarios sigue siendo efectivo igualmente comprar ese tipo de cosas porque las diferencias no representan casi nada. Para los inversionistas minoritarios es que es importante que tengamos este tipo de cosas que les protejan. No entiendo ese punto. Lo que te estoy diciendo es simple. Tú tienes injerencia en una empresa en la medida que tienes mayoría de acciones. Si tú no tienes mayoría de acciones, cuando se sienten con los jefes de la empresa, es como, ok, yo tengo el 20%, soy un accionista mayoritario, pero no tengo tanta voz porque obviamente no tengo la gran mayoría de acciones. Pero vamos a hacer engage con el caso de alto gobierno. Lo que hizo alto gobierno es que supuestamente hay un daño a los minoritarios porque supuestamente son súper perjudicados, pero mira, muchas razones aquí. Uno, es poco claro cuál es el daño. Probablemente no mucho, porque estos son inversionistas de alto riesgo. No tienen la caracterización que trae alto gobierno en este debate. Si bien si otros startups son inversiones de alto riesgo, es muy poco probable que una persona en vulnerabilidad económica o que le cueste muchísimo dinero vaya a dar su dinero como accionista o vaya a comprar acciones en una startup porque obviamente es una inversión de alto riesgo. Es muy probable que sean personas que pueden asumir ese gasto. Es literalmente como apostar. Si es cierto que es una startup, probablemente eres una persona que asume los riesgos de poder perder dentro de esa startup. Segunda capa de respuesta. Es poco probable que lo vendan bajo. Lo que dice alto gobierno es que supuestamente pueden venderlo bajo porque no sé. Porque supuestamente se aprovechan, no tengo idea. Mira, es razonable que suceda esto. También cuando existe esta cláusula, no solo venden los minoritarios, sino que los minoritarios quieren que vender con los mayoritarios. Es poco razonable que los mayoritarios quieran hacer que se vendan a precios bajos porque ellos tienen más margen de pérdida. Esto es muy sencillo. Si yo tengo el 1% y soy un minoritario y vendo, probablemente no pierda tanto como lo que puede perder un accionista mayoritario que tiene el 20% de las acciones. Esto involucra lo siguiente. No es razonable creer que los minoritarios vayan a tener poquísimo dinero o que vayan a venderlo como a muy poco dinero las acciones porque están respaldados de los mayoritarios. Creemos que esto es suficientemente efectivo como para hacer engage con alto gobierno. Pero tercero, asumiendo que alto gobierno probaba un daño certero a los accionistas minoritarios, creo que ya te probamos mediante nuestra ponderación, porque lo más importante no son ni los accionistas ni lo que sea, sino el bienestar colectivo que se genera a partir de la innovación, ¿no? Vamos con alta oposición y por qué le ganamos. Primero, creo que alta oposición tiene un punto interesante sobre que cuando lo vendes, los minoritarios ahora tienen acceso a, lo que dice es que los minoritarios pueden venderlo mejor en la medida que ahora en gobiernos no tienen acceso a las cuentas, no tienen acceso a los valores de las acciones y demás. Creo que este no es el MEC que define la comparativa, creo que es un punto interesante, pero únicamente Gonzalo lo explica mejor. No es cierto que los minoritarios no tengan acceso a las cuentas o a los valores de las acciones, obviamente pueden acceder a esto. Este no es el tipping point para probar por qué lo venden mejor. La razón por la que lo venden mejor es porque ahora están acompañados de estos grandes inversionistas y los mayoritarios, que implica que necesariamente ellos no tengan incentivos a la pérdida. Creo que esto es el problema de esa métrica, pero incluso si no es cierto y le compran alta oposición que está suficientemente probado el punto del beneficio a los minoritarios, creo que la ponderación está más que clara de por qué le ganamos a alta oposición. Pero nota, hay un punto muy importante en la comparativa de posiciones y es el siguiente. Lo que dice el segundo discurso de alta oposición es que no hay problema en de que el minoritario venda porque puede ganar igualmente, ¿no? Creo que esto únicamente se entiende con mi discurso. Si yo te estoy explicando por qué razonablemente el minoritario primero primero no es una persona de a pie y asume que probablemente pueda perder con una inversión de alto riesgo, pero segundo, te explico por qué literalmente es muy poco probable que venda las acciones a precio bajo. Esto magnifica los impactos de que no hay problema que los minoritarios vendan, porque ahora significa que primero
en un primer momento no era una pérdida tan dañina para ellos, pero segundo, probablemente lo vendan a un precio razonablemente bueno. Vamos a hacer engage con bajo de gobierno y es lo siguiente. O sea, el único punto que hace bajo gobierno y dice de su látigo que no hacemos engage es de que los monopolios son malos y que no tenemos intenciones de hacer engage porque supuestamente los monopolios hacen que pongan cualquier precio. No sé si saben cómo funciona la economía de escalas, es muy sencillo. Cuando una empresa inyecta muchísimo dinero, ahora hay automatización, ahora hay ChatGPT, o sea, inteligencias artificiales y demás cosas que hacen que los procesos se agilicen y por ende los costos de producción son menos. Pero además, nota que lo que dicen sus tío es de que justamente esto de la producción hace que lo vendan como quieran. O sea, esto es falsísimo. Obviamente que si tú tienes más formas de hacer que el proceso sea más barato, porque ahora tienes automatización, tienes máquinas y tienes industrialización, probablemente lo que sea es de que quieras bajar los precios para que te compren, porque si no te compran, no existe un beneficio. Nota que la precondición para que haya acceso a un beneficio es de que exista el beneficio. Si no hay desarrollo en la startup, no importa que puedan poner cualquier precio, únicamente ganamos desde baja de oposición. Muchas gracias por ese gran discurso, Roberto. Entonces ahora el panel se va a retirar a deliberar y volveremos más o menos como en 20 minutos para dar el feedback de la ronda. Muchas gracias por el debate.